Hoy comenzamos nuestro estudio de Romanos. Vamos a tener una clase muy especial y vamos a intentar introducirnos en el corazón de Pablo para poder entender su perspectiva, todo lo que él quiere transmitir. Y vamos a, como lo vimos la semana pasada, hicimos una introducción de Pablo. Si no tuvieron la oportunidad de ver la clase anterior de la introducción de la carta de Romanos, yo les aconsejo a que vayan, busquen la introducción en este canal, la introducción al libro de Romanos, porque creo que nos va a abrir una perspectiva que es muy importante para entender esta tan importante carta del libro de Romanos. Sí, así que si no han tenido esa oportunidad, les animo a que la busquen y comiencen con esa inicio. Hoy vamos a leer del capítulo 1, 17 versículos. Son versículos bien importantes. Acordémonos, Pablo le está escribiendo a una sinagoga, y es una sinagoga especial en la ciudad posiblemente de las más lejanas del imperio, mejor dicho, de las más lejanas de Jerusalén, posiblemente la sinagoga más lejos de la que se tiene registro de las personas que llegaron a Hechos 2. Vamos a estar hablando un poquito de otras cartas también de que Pablo estuvo escribiendo, y también vamos a leer un comentario muy importante que Pedro hace. Pero empecemos. Pablo primero comienza saludando y presentándose. Él dice: yo soy Pablo, siervo de Jesús. Soy siervo de Jesús. Y perdí mi audífono. Perdón. Pablo, siervo de Jesús. Y así empieza su carta. Aquí vamos a ver, tengo aquí el inicio. Son 7 versículos. Solo quiero comentar que aquí ustedes ven que hay números, hay comas, hay separación de versículos. En el idioma original en la que se escribió la carta no hay esos números, no hay esas comas, y no hay puntuación como lo tenemos aquí en el español. No hay nada de eso. Es una sola frase, no hay particiones. Es un solo saludo, y es un saludo extenso, como dice ahí: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. No lo voy a leer porque todo ahorita, ya lo vamos a leer. Pero antes de leerlo, quiero leer una porción que Pedro habla de Pablo, porque Pablo no es confuso y él no está cargado escribiendo esa carta. Más bien es una carta tan emocionante y tan reveladora, y Pablo está tan emocionado en tratar de transmitir esto que él está transmitiendo. Pero hay un comentario que está aquí, está sobrepuesto en esta carta, en esta papiro, voy a decirle, de Pedro, que esta escritura está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, y lo voy a leer, y dice: y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas las cartas habla en ellas de esto,
en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Y quería leer ese comentario que hace Pedro, que me parece que es un comentario muy puntual, porque ahí nos está advirtiendo que la forma de pensar de Pablo es una forma de pensar que no es fácil. Es una forma de pensar que viene cargada de mucha sabiduría y está expresándola a personas de diferente nivel de entendimiento, en que existen, como lo vimos la semana pasada, en una sinagoga. Hay judíos que creen en el Mesías, hay judíos que no creen en el Mesías, hay gentiles que están en proceso de conversión, que creen en el Mesías, hay gentiles que están en proceso de conversión, que no creen en el Mesías. Cuando digo conversión, que están en el proceso de conversión en el judaísmo, y también hay gentiles que no están en ese proceso, que creen y por eso están ahí. Entonces, a todas estas personas Pablo les está hablando y los está viendo y les está diciendo y está escribiendo esta carta. Para poder ir entendiendo, tenemos que desglosar estos 7 versículos. Los vamos a desglosar para intentar ver cómo Pablo piensa. Lo primero es que él se presenta a sí mismo. Dice: yo soy Pablo. Y él dice: soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta es su introducción. ¿Quién es él? Yo soy Pablo, soy apartado, soy apóstol para el evangelio de Dios. Y aquí toma el concepto del evangelio y lo explica en el siguiente versículo. Y dice que él ya había prometido por medio de los profetas en las santas escrituras acerca de su hijo. Hijo. Entonces el siguiente versículo habla del hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder. Entonces aquí habla de poder y va a elaborar ahora acerca de qué es el poder. Y dice: conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está implicado este poder, que fue el que lo hizo a él resucitar, y aquí está el poder. Entonces, de ahí vuelve a hablar de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Está nuevamente hablando del Hijo, que es a través de quien, por él, hemos recibido la gracia y el apostolado. Otra vez agarra el tema del apostolado, que fue lo que comenzó hablando al inicio. ¿Y por qué el apostolado? ¿Para qué? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. El apostolado que Pablo recibió, por unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, el cual es el Evangelio que estamos ya plasmado en las Escrituras. En las Escrituras, lo vimos la semana pasada, está hablando del Antiguo Testamento. El Evangelio está de arriba a abajo
en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, está descrito por todos lados, no es algo nuevo ni exclusivo de esta parte de la Biblia, sino que se está cumpliendo precisamente todo para que nosotros lo veamos, y ese ha sido el llamado de Pablo, que es el mensajero que se está dedicando a expresar el Evangelio, tal y como está sembrado en las Escrituras. En otras palabras, viendo para atrás en las Escrituras, vemos jardines y campos amplios de años y años y años en el que el Evangelio ha sido sembrado y ha crecido. Ese Evangelio, esas buenas nuevas, han crecido. Y Pablo ha llegado a este momento donde Yeshua lo interceptó, como dijimos la semana pasada, y le abrió los ojos y le hizo ver que es esa riqueza, esas promesas, esos pactos, toda esa herencia que está promoviendo a través de la obediencia de la fe, que es lo que ellos creen que es el Evangelio, también es para los gentiles, por amor a su nombre. Eso es lo que vimos, lo que estuvimos hablando también la semana pasada. Entonces, es para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Y dice, entre los cuales estáis también vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? ¿Quiénes son esos que somos vosotros? Son los llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Y este es el inicio de su carta. Este es el inicio por el cual así empieza. Y aquí viene ya el saludo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos son los primeros 7 versículos de la carta de Romanos. Es una carta cargada, extremadamente cargada de conceptos que ya no son conceptos nuevos. Por ejemplo, apóstol no es algo nuevo, apóstol simplemente es un enviado. El Evangelio no es nada nuevo, el Evangelio es la promesa que se ha hecho a través de los profetas y en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y todo eso lo va explicando. Ahora, toda esta introducción la vamos a desglosar, la vamos a ver muy detenidamente para saber qué es lo que Pablo nos quiso decir con todo esto. Comencemos entonces. Primero vamos a ver quién soy. ¿Quién es Pablo? En el versículo 1 dice: Pablo, siervo yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Y eso fue lo que así comienza. Él es un siervo. Para empezar, veamos qué quiere decir eso. Pablo su nombre era Shaul, su nombre judío, su nombre israelita. Como todos los israelitas, ellos tienen un nombre israelita y un nombre de la nación donde ellos habitan. Pablo no había vivido en Israel, sino había nacido fuera de Israel y tenía su nombre romano, que era Pablo, Paul o Pablo, ¿verdad? Y también Saúl era el mismo nombre que tuvo el primer rey de Israel, que también era de la tribu de Benjamín, tal como era Pablo.
Pablo era un ciudadano romano, era hebreo de hebreos, sirvió a Dios con un nombre romano, un nombre gentil. Y ese es un nombre de pila con el cual se le conoce más. De ahí, él era siervo. Siervo viene de la palabra de griega, doulos, que quiere decir esclavo al servicio de la voluntad de otro. Este término no era un término, no un título muy agradable, en el sentido de que a los romanos no les gustaría que les dijeran así. Ante la sociedad y ante el imperio romano era degradante este término. En la mentalidad hebrea era otra historia. Desde aquí podemos ver cómo Pablo trata de introducir, ya que le está escribiendo a un grupo de personas que tiene una mentalidad más no judía, más romana, aquí les está diciendo desde el inicio: yo soy siervo, yo soy un esclavo al servicio de Dios. Y eso es lo que, ahí donde comienza él aquí es donde él comienza en su introducción, ¿verdad? Doulos viene del hebreo Eved y identifica a Pablo con los que se consideran siervos de Dios. Aquí está Pablo tratando de identificarse, porque, como les decía, ser siervo no era algo bueno en la comunidad romana, en el entendimiento romano, pero en el entendimiento hebreo era un honor, era distinto, no era lo que ellos hubieran vivido. Voy a leer una escritura en Filipenses 2, 5 al 8 que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante. Este es precisamente el llamado de Pablo. El llamado de Pablo es llamado a ser siervo de Yeshua. Y precisamente él se está, pensando en términos de cómo un romano pensaría, y le diría: yo soy Pablo y soy esclavo de Yeshua. Se está bajando, o sea, está nivelando a un nivel que los romanos no están acostumbrados a llegar. De hecho, no lo ven bien. Y Pablo está llegando a ese punto, y es precisamente como lo acabo de explicar en esta escritura de Filipenses 2, del 5 al 8. Pablo era apóstol y es enviado. Apóstol quiere decir enviado, es como mensajero, es como un ángel. Un ángel es un mensajero. ¿Qué tiene que hacer? Es simplemente cumplir una función de enviar. ¿Y qué está enviando? Está enviando un mensaje, está trayendo un mensaje. Él es un delegado, él es un mensajero, él es un enviado con órdenes específicas. Él es un enviado con la orden y la autoridad de Yeshua, quien es su Señor, como su mensajero, y no puede cambiar.
ese mensaje que Yeshua ya le dio. Él tiene que cumplir la fidelidad del mensaje con que él ha sido encomendado. Entonces, él se ha apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio, hablamos de él la semana pasada. Es las buenas nuevas. Y las buenas nuevas no son la muerte, la resurrección de Yeshua, nada más que, como decíamos, es posiblemente la parte más importante de las buenas nuevas, posiblemente la piedra angular de ese mensaje. Pero el Evangelio comenzó desde Adán y va a terminar cuando termine toda la historia de la humanidad. Porque el Evangelio es algo que sigue ocurriendo, las buenas nuevas se siguen dando y no han terminado. Las buenas nuevas se van a terminar cuando termine la promesa y todo lo que las Escrituras han propuesto que vamos a recibir de las promesas y la gracia de Dios. Entonces, Pablo se ha apartado a hacer esta labor. Apartado viene de Kadosh. Eso quiere decir apartado, Kadosh, santo, separado. Eso es en la mentalidad hebrea. Pero en el griego hay que considerar lo siguiente. Que en el griego viene de la palabra aforizo, que de allí se deriva la palabra prashim. Prashim quiere decir fariseo. Y fariseo quiere decir separado de. O sea, la semana pasada decíamos, no hay que ver el fariseo como un sinónimo de algo malo, porque no lo es. Es un separado. Pablo decía, yo soy fariseo, soy separado. Y soy separado para el Evangelio. Esa es como posiblemente una de las cosas fascinantes de los conceptos que hemos venido hablando. Hace muchos meses atrás estuvimos estudiando la parte de 300 años antes de Yeshua, cómo el judaísmo comenzó a formarse dentro de la tierra de Israel. Y quiénes eran los que surgieron y cómo el movimiento de los fariseos surgió. La forma en que surgió no fue una forma malintencionada, todo lo contrario. Ellos estaban buscando las Escrituras y estaban viendo cómo llamarse ellos, y ellos mismos se llamaron a sí mismos separados, santos. El término iglesia tiene una connotación similar, llamados afuera, es llamados a caminar en otra dimensión, separados. Básicamente, estamos hablando básicamente del mismo concepto. Sin embargo, los términos han sido retorcidos y mal usados, tal y como Pedro lo dijo en esa escritura que hablamos en 2 de Pedro 3, donde los ignorantes han retorcido todo y la gente pues tiene que ir a las escrituras para poder no pasar por ese problema de que todo está siendo retorcido. Entonces, la misión de Pablo consistía en ser apartado para hacer y llevar a cabo lo que Yeshua le había encomendado hacer. Ahora, veamos sobre qué escribió. Sobre qué escribió Pablo. El versículo 2 de la epístola dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras. Entonces, ¿de qué están hablando?
están hablando del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, y Pablo lo identifica como el Evangelio de Dios. ¿Qué dice él acerca de estas buenas noticias? Dios ya lo había prometido. Dios lo ha prometido. El Evangelio es el resultado de esos pactos y esas promesas de Dios, y depende totalmente de la fidelidad de Dios. No depende de qué tan fieles somos nosotros, sino de la fidelidad de Dios. A lo largo de la historia, eso se vio, que en las promesas y en los pactos, el que se mantuvo siempre del lado correcto de su actuación en cada una de esas promesas y esos pactos fue Dios. Los hombres no se mantuvieron, se desviaron, todos se desviaron. Entonces, pero Dios lo había prometido. Es la promesa que Él había dado. Promesa viene de evangelia, identifica la naturaleza unilateral del pacto que Dios hizo con Abraham. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con él fue una promesa. En el hebreo la palabra promesa es pacto. No hay palabra promesa, sino es pacto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando habla de promesas se refiere a sus pactos. Y vamos a leer una escritura en Gálatas 3:29 y dice: y si sois de Cristo, del Mesías, entonces sois descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Aquí está Pablo diciendo, ok, tú has oído lo que él viene a hacer, el Mesías, y si tú eres de el Mesías, si tú has puesto tu fe en el Mesías, en Yeshua el Mesías, entonces sois de la descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Entonces, esas son las buenas nuevas. Aquí está Pablo ya comenzando a describir acerca de esa promesa que hizo. En Hechos 13 voy a leer una escritura que tengo en el versículo 32 y 33, y dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Aquí lo que está diciendo es algo increíble, y precisamente esta es la gran revelación de esa promesa y de ese evangelio, que a través de el Mesías está trascendiendo esa promesa hecha a nuestros padres. Ahora está trascendiendo más allá de Israel y está alcanzando a otros, a los gentiles. En Hechos capítulo 26, versículos 6 al 7 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, tengo cortada la escritura y no tiene sentido. Promesa cuyo cumplimiento, voy a saltarme una palabrita que cometí el error de borrarla. Dice promesa, si me hacen el favor, ustedes la leen en su casa: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios desde de día y de noche. Esa es la esperanza que Dios dio a su pueblo. Ahora, ¿depende del pueblo que la reciban? No, depende completamente de Dios y no de ningún hombre, porque todos hemos pecado y rechazamos todos los pactos.
y las promesas de Dios. Entonces, a través de sus profetas, Él dio las escrituras. El evangelio que está predicando no es nada nuevo en absoluto, ni diferente a el mensaje de los profetas. Repito, el evangelio no es exclusivo de el Nuevo Testamento y no es exclusivo de un grupo en particular. Las buenas nuevas vienen dándose y hay muchas referencias de esa palabra de buenas nuevas en el Antiguo Testamento, y desde ahí viene corriendo esta información. No es nada nuevo y continúa la historia de Israel. Esa es la buena noticia que Dios ha proclamado desde el principio. Aún en Génesis, cuando está hablando Dios a Adán y Eva y a la serpiente, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí ya está hablando desde el inicio, está comenzando Génesis y la escritura, ya se abren esas nuevas, buenas nuevas. O sea que esto viene corriendo desde el Antiguo Testamento y es un concepto dado a Israel, dado a Yeshua, y a través de Yeshua dado al resto de los gentiles para que se lleve a cabo todo el plan de Dios. Pero es un plan que viene desde allá. No es que se equivocó a la mitad y dije: no, ya no voy a cumplir estos pactos, mejor voy a hacer algo nuevo y voy a escoger un nuevo grupo que sí me va a hacer caso, que no hacen caso. Todos hemos estado bajo esa misma problema de desobediencia a Dios. Y vamos a leer esta parte de Isaías, que es una parte tan bonita. Está en Isaías capítulo 52, versículos del 7 al 8, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, que anuncia la salvación. Y dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando Jehová restaure a Sión. Estas son parte de esas promesas, que Él va a restaurar a Sión y a todo aquel que se adhiera a las promesas que Él ya dio a Israel. Y esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son las que Él abrió para que todos recibamos la restauración y todos recibamos la salvación. Y salvación quiere decir Yeshua, del que anuncia a Yeshua. Estas son las buenas nuevas que todos esperaban en Israel por tantos años y que ahora son para los gentiles. Esto es lo que Pablo está enseñando. Todas las enseñanzas que Pablo está diciendo, todas están basadas en los pactos, en las promesas, en el evangelio que fue siendo revelado a lo largo de la historia de Israel. El Nuevo Testamento no existía. Entonces, el evangelio está basado acerca de su Hijo. En su Hijo está en el versículo 3, dice acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne.
Esas son las buenas noticias que acerca del Hijo de Dios que vino Él, y ahora Él está identificando quién es este Hijo. Hijo de Dios. Hijo de Dios es un término, y Daniel lo describe en una de sus visiones. El Hijo de Dios es un término profético que está apuntando al Mesías. Su Hijo, la naturaleza, es una persona que tiene y goza de la naturaleza divina de su Padre, que es Dios. Hijo de Dios, en el concepto de los profetas, denota deidad. Y ahí es donde el Evangelio se va revelando cada vez más con la venida de la salvación de Israel, la restauración y la salvación de Israel que se está dando ni más ni menos en la persona del Mesías, que se llama salvación, Yeshua. Entonces, ¿para qué es este Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio de Dios? Vamos a hablar un poquito del Evangelio más adelante, pero empecemos a ver ciertas cosas. Dios lo había prometido a través de las Escrituras. No es algo nuevo. El Evangelio se va a revelar más con la venida de Yeshua, pero no es diferente, no es un segundo plan, no es plan B de Dios, sino es simplemente Dios está ejecutando su plan, único plan que Él tiene planeado para todos nosotros. Y es acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que es el Mesías, quien es la salvación. En Él está personificada precisamente la salvación para que todos entremos a la restauración de Sión, tal y como lo estaba proclamando el profeta Isaías. Y todo lo está haciendo por amor a su nombre. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Y aquí es precisamente el concepto se va ampliando cada vez más. Viene el Mesías y Él abre las puertas para que todas las naciones tengan acceso al Evangelio, a las Escrituras, a los pactos, a las promesas, a la herencia, a las riquezas que Dios ya tiene apartada para su pueblo. Y ahora viene la parte de a quien me envía. El Hijo de Dios es, y en el versículo 4 dice, y que fue, este es en la carta de Romanos 1, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está hablando acerca de Yeshua, y aquí él está describiendo que él nació de la descendencia de David y que cuáles son los requisitos para que sea Mesías. Lo identifica como un judío. El Mesías profetizado, el Mesías que viene, es hijo de David, es de la descendencia real, de la familia real israelita, la familia mesiánica que del Rey de Reyes. Y él es judío. El propósito de Pablo es exaltar a Yeshua como el Mesías, tal como lo identifica como judío, el tan esperado Mesías judío que vino. Declarado Hijo de Dios con poder. Este Mesías que vino, no vino como una persona, bueno, sí vino como una persona normal, pero vino con un poder que nadie tuvo.
vino en él o el poder del Espíritu de Dios, que es el que operó en él, venciendo la muerte y causando el desastre de haberle quitado a la muerte su poder. Él es el primogénito de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos, se manifiesta precisamente el poder de la resurrección. Y aquí es donde cuando él murió, cuando Yeshua murió y fue enterrado, se envió guardias para que fueran a cuidar la tumba, porque ellos decían, y sabían, el Mesías tiene que resucitar, y si van los discípulos y se roban el cuerpo, van a decir que él era el Mesías. Y es precisamente lo que pasó, tal y como sucedió, tal y como las Escrituras lo habían dicho, según el Espíritu de santidad que operó en él, el poder del Espíritu de Dios lo levantó de la muerte y Yeshua venció. Y precisamente aquí es donde se están dando las pruebas que se necesitan para que sepamos que Él es el Mesías escogido, que las Escrituras están hablando, las Escrituras del Antiguo Testamento. Aquí no hay Nuevo Testamento, les recuerdo, el Nuevo Testamento no es parte de nuestro perspectiva que estamos tratando de transmitir en Pablo, porque no existía el Nuevo Testamento. Estamos haciendo referencias a algunas escrituras del Nuevo Testamento en las que Pablo escribió para ir redondeando la mentalidad de Pablo al grupo que le está hablando. Muy bien. Jesús, nuestro Señor Cristo Jesús. Hoy en día en la Biblia se le dice Jesucristo. Ustedes han oído alguna vez Jesungido. Jesungido. Es eso. Es el ungido Yeshua, el escogido Jesús. No es Jesungido. Parece un juego de palabras, pero en ese juego de palabras hay cierta trampa, porque no es un título. El título es Cristo Yeshua, el ungido Yeshua, Yeshua HaMashiach. Él es Yeshua el Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo Jesús? Está aludiendo precisamente a esa revelación que nosotros necesitamos tener de las Escrituras. De hecho, los estudiosos tienen que tener, tal vez no nosotros, para nosotros tal vez sea más fácil entenderlo, pero aquí está diciendo que Yeshua, Jesús, es Cristo, el Mesías, el ungido, Mashiach, de quien habla el Evangelio, de quien hablan los profetas, de quien habla las Escrituras. El Mesías desciende de David y él es el que reinará en la restauración. Reinará. Él traerá su reino y él va a convertir con su reino esta tierra en algo fuera de este mundo. Y esa es parte del Evangelio que no ha venido a pasar, no ha sucedido. Ojo, hay muchas cosas que no han sucedido, que están prometidas, que Dios va a cumplir.
El reino de Dios vendrá y será establecido en la tierra, con su gente. Viene Yeshua, viene, Él es el Señor, y viene el término Señor, Él es Curios, que es equivalente a Adonai, a quien servimos, a Jehová, a quien servimos. Juan 20, versículos 30. Perdón, antes de pasar a ese slide. Juan 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, Hijo de Dios. Estos son títulos que están profetizados en las Escrituras, que se están dando mientras Él está acá. Y por eso es bien importante ver todo esto. ¿Quién está enviando a Pablo? Es esta entidad que se llama Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Parte de todo esto es la revelación de su nombre. Y la revelación de su nombre no es literalmente intelectual, no es algo intelectual, no es un concepto que puede entrar en nuestra mente. El Evangelio es algo muy distinto a una teoría. ¿Por qué? Porque, como en todos los que lo han recibido, la esencia del entendimiento del Evangelio ha entrado en la persona y ha transformado milagrosamente a esa persona. Eso quiere decir que el mensaje ha entrado. Y es a través de Él quien recibimos su gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para promover la obediencia a la fe. Muy bien, lo explicamos la semana pasada, pero me voy a detener otra vez. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esa obediencia a la fe? La obediencia a la fe son los pactos, las promesas, el evangelio que ha sido hablado acerca de Yeshua HaMashiach de Israel. Esa es la fe de Israel y se está cumpliendo con Yeshua HaMashiach. Se está cumpliendo porque y Pablo recibió esa gracia y apostolado para llevar a cabo la fidelidad del evangelio, tal y como Yeshua se lo hizo ver a él, que lo llevara y que lo introdujera y que lo dijera a las personas. En este caso lo está expresando en una carta a los romanos. Entre todos los gentiles. O sea, llevar esa obediencia de la fe, que es toda esa gracia, toda esa herencia, todos esos pactos prometidos a Israel, a la obediencia de la fe de Israel, ahora es llevada a todos los gentiles. En el versículo 5 de Romanos dice: por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Cuando Pablo tuvo ese encuentro, le digo yo, ese Yeshua lo interceptó, no estaba buscando Pablo a Yeshua, más bien Yeshua estaba buscando a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y eso es lo que está hablando. Que él vino, se le presentó y ese es el anuncio que está trayendo a ellos. Ahora, ¿por medio de quién? A través de Yeshua, el que tiene el poder, el que resucitó, el que hace alusión las escrituras. Es la revelación directa que él tuvo en ese momento cuando él iba a Damasco y Yeshua se le interceptó y él recibió la gracia y el apostolado. Apostolado es la misión de llevar ese mensaje del evangelio, de la fe de Israel, a un nivel más allá que Israel, a los gentiles, para darles esa gran oportunidad. Entonces, él está recibiendo ese nombramiento. Yeshua lo escogió para que tuviera esa revelación. En Hechos 15 es donde pasó eso. En Hechos 9 fue esa revelación que tuvo con Yeshua. Ahora, cuando se habla de la obediencia de la fe, es un tema que se discutió en Hechos 15. Como parte del cuerpo del Mesías, esperaba que la gente que se estaba añadiendo a las sinagogas fueran entrenadas en una conducta que no causara conflicto con los judíos, que ya tenían un entendimiento mucho mayor en su caminar. Y ahí es que se da lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que está descrito en Hechos 15, que no lo vamos a leer porque hay mucho todavía que tratar. Pero ahí se determinó qué tipo de conducta las nuevas personas gentiles tenían que adoptar para poder mantenerse dentro del ambiente de la sinagoga. Como les recuerdo, las iglesias tal y como las conocemos hoy en día no existían. Eso es más adelante. Viene más adelante. Pero en este momento, todo este tema de Hechos 15 se está tratando dentro de la estructura, la plataforma de la sinagoga, la cual tenía autoridad en todo el imperio romano, porque podía operar a lo largo y ancho del imperio sin tener problemas con los romanos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque no había no estaban esos conceptos que hoy en día tenemos de iglesia, no existían. Los cristianos eran los que creían en el mensaje que Pablo estaba dando del Mesías, que son en aquella época Cristo, Mesías, mesiánicos. Pero los mesiánicos a los que yo estoy refiriéndome tampoco son los mesiánicos de hoy en día. Es otra categoría de personas, y aquí es donde nuestra mente juega mucho en cuanto a cómo conceptualizar todo esto. Por eso me gusta mucho la introducción que Pedro le dio, que mucha gente ignora, y en esa ignorancia y en esa forma en que Pablo va describiendo toda esta descripción, valga la redundancia, de lo que él está tratando de transmitir, cómo los gentiles pueden conducirse dentro del ambiente de la sinagoga, que es la iglesia en esa época. Es la congregación. No había crucecitas, edificios con crucecitas. Eso más adelante.
300 años después, podemos podemos hablar de eso después. Entonces, la obediencia a la fe en Hechos 15 se está refiriendo a los términos que ellos están escogiendo para requerirle a la gente que se está añadiendo a la congregación. Todos estos no judíos, todos estos gentiles que se están añadiendo a la congregación, tienen que conducirse con un estilo de vida que sea apropiado, para que no tengan problemas con los judíos, que los judíos lo puedan ver bien. Eso es lo que en el ambiente judío le llaman halajá, que es un estilo de vida que ellos estaban requiriéndoles a estos nuevos creyentes a que tuvieran mientras ellos aprendían. A los ojos de los judíos, un gentil no se sometía al ritual de los prosélitos. O sea, cuando ellos veían que un gentil no se sometía a un ritual para convertirse, ellos lo seguían viendo como un gentil. Pero para poder aceptar a un gentil dentro de esa plataforma que ya existía dentro de esta congregación, era necesario requerirles lo siguiente: la conducta que se decidió en esa reunión en Hechos 15, que le llaman el Concilio de Jerusalén, para que los gentiles que fueran admitidos, los creyentes gentiles fueran admitidos a la congregación sin someterse al ritualismo prosélito y no ser considerados como paganos. Eran los siguientes. Bueno, pero voy a leer de Hechos 15, el capítulo 14, que dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y esa es la labor que le dio Dios a Pablo, que le diera a conocer su nombre. Y con esto concuerda que las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. El versículo 17 dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. Ok, este es el plan que está sucediendo. Hechos 15 están reconociendo que los gentiles iban a entrar a la congregación, y ellos están reconociendo esto y están diciendo: ups, se están cumpliendo las escrituras, pero no esperábamos esto, porque nosotros nunca tuvimos gentiles dentro de la congregación. El 19 dice, 15:19 de Hechos: por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que, y aquí viene la lista, se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, se abstengan de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Muy bien, aquí estas son las 4 cosas que ellos están requiriendo para que los gentiles que se están entregando al Señor, que ya saben, ups, nos vino el día, se están cumpliendo las escrituras, el pueblo que no era pueblo se está acercando en nuestro tiempo. Estas son las 4 cosas que ellos tienen que seguir. Estas son leyes de pureza. Lamentablemente, nosotros en nuestro medio no somos muy doctos
en conocer estas leyes. No, de hecho, la mayoría las han desechado, aunque en el Nuevo Testamento no están desechadas. Dice, las leyes de pureza a las que se añadieron a la comunidad judía giraron en torno a dos principales fuentes de pureza. Uno era la pureza de la comida y la dos, la pureza sexual. Por tanto, Pablo reconoce, perdón, mi perro está ahí ladrando, Pablo reconoce que su llamado apostólico se cumple cuando los gentiles que anteriormente caminaban de acuerdo a sus lujurias en la carne, acudan a Dios y acepten sobre sí mismos las restricciones liberadoras que los llevan a una vida justa. Este era lo mínimo que ellos podían tener para poder entrar. Y más adelante dice en capítulo, no lo voy a leer porque dice, esa es la entrada. Ellos van a estar aquí, ellos van a estar recibiendo, y ahí está Moisés, dice, para que en los días de Shabbat ellos aprendan lo que tengan que aprender. Pero este es el inicio de esa gran noticia que se está dando, que Yeshua HaMashiach ahora está alcanzando a los gentiles. Espero que llevar el hilo, porque no hay cambio de religión. No se está presentando una religión nueva. Se está trabajando en la misma plataforma de las sinagogas, tal y como venía sucediendo. Ahora, si el corazón de esta gente cambia, su comportamiento va a cambiar. Y ese cambio se verá en la obediencia de la fe. Y ese es el término, la obediencia de la fe. Si ellos se encuentran con el Mesías, el ungido, y ellos lo reconocen, y a través de esa transformación que comienza a operar tal y como operó en Pablo, ellos van a las Escrituras, lo que sea que pase en sus vidas se va a manifestar externamente, porque van a estar obedeciendo la fe de Israel. Y eso es básicamente lo que está hablando ahí. Entonces, esa es la forma en cómo se ve la afirmación de los gentiles, cómo ellos se van recibiendo el Evangelio. Y esa era la misión de Pablo: promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Mi esposa dio un ejemplo excelente el martes pasado, que quiero repetirlo. Esto es como si una familia que tiene sus hijos deciden adoptar a un niño que no es de parte de la familia. Muy bien, lo van. El niño es un niño que no es bebé, sino es un niño ya adolescente que viene fuera de la familia con otras costumbres, viene con otras ideas. El niño está siendo adoptado dentro de esta familia. Entonces los padres de esta familia dicen: bueno, ¿qué hacemos contigo? Bueno, te vamos a enseñar nuestras conductas, cómo nuestros hijos se conducen aquí, para que tú seas miembro de mi familia. Tú te tienes que conducir de esta forma. Tienes que comer a tal hora, tienes que lavarte las manos antes de comer, tienes que sentarte, tienes que comer como sea que están educados los otros hijos. Y se le está demandando a este niño que se conduzca de esa manera, porque lo están aceptando en su familia. Y esa es básicamente la historia de Hechos 15. Los gentiles están siendo adoptados en la familia de Dios,
Y Hechos 15 se reunieron para precisamente abrir esa puerta y recibir a esta gente, pero ellos tienen que adaptarse. Estos son los requisitos que van a tener, tal como el niño que viene a esta familia tiene que adaptarse y aprender a vivir con la nueva familia. Muy bien, entonces, ¿a quién escribe Pablo? El versículo 6 de Romanos dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Entre los cuales, es decir, hay gentiles que asisten a la congregación en Roma, específicamente. Entre los llamados, los que Yeshua está llamando, Yeshua el Mesías, porque estos gentiles oyeron del Mesías, quieren saber más y han sido llamados. Entonces, estos son los llamados del Mesías. El término llamados es kletos y regularmente se traduce como llamado. Kletos es la palabra en griego. Ahora, como ustedes saben, hay una Biblia griega que se llama la Septuaginta, escrita en griego. Este es el Antiguo Testamento de las escrituras en el Antiguo Testamento en griego, que rabinos tradujeron al idioma griego. Los rabinos, cuando tradujeron el término llamado al griego, pusieron la palabra kletos, pero en hebreo viene de la palabra kodesh moadim. Ese es el término del que viene kodesh. Kodesh Moedim, que quiere decir santa convocación. Ahora aquí básicamente lo que hay que hacer es unir los puntos. ¿Quién es un llamado? Un llamado es alguien a que se le está convocando, se le está dando la oportunidad que entre en la santa convocación, en la asamblea elegida, en el pueblo de Dios. Se le está diciendo que entre en la congregación. Y por eso el término llamado, yo soy un llamado de Yeshua, ¿verdad? Entre los cuales están ustedes. Ustedes son llamados. La palabra llamados también se inscribió en las trompetas que llamaban a la congregación para reunirnos. Los hijos de Sadoc se les conocía como los elegidos de Israel, los hombres llamados por su nombre. Las trompetas con que se hacía la convocación eran kadosh, porque con esas trompetas se llamaba a la gente. Los llamados son ellos, los santos. Y esta es la obra eficaz de Dios para atraer a los que Él mismo ha elegido. Esto es bien importante. Dios nos ha elegido a nosotros. Nosotros no lo hemos elegido a Él. Él nos eligió a nosotros. Él eligió a los llamados. Entonces, los llamados son, por lo tanto, los que han respondido a esa convocatoria. Dios me llamó. ¿Soy yo santo? ¿Soy yo kadosh? Yo no elijo ser kadosh. ¿Cómo yo elijo ser kadosh? Porque he oído el llamado y estoy atendiendo el llamado. Él me está llamando a su promesa, a su evangelio,
Entonces, yo tengo que responder a ese llamado. ¿Y cómo respondo yo a ese llamado? Caminando en lo que Él me pide que camine. Respondiendo a esa convocatoria en una forma santa. Wow. No es levantar la mano y decir, sí, yo quiero. Bajar la mano y decir, sí, yo soy. Ya fui. ¿Por qué? Porque levanté la mano y la bajé. Eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es, Dios me llamó, yo lo escuché, yo lo atendí y he decidido seguir lo que Él me está diciendo que diga, porque soy un llamado, soy un kadosh, soy un santo y voy a caminar en lo que Él me diga. Entonces me he vuelto un amado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acercó a mí, me amó, vio mi corazón y dijo, yo quiero a este hombre que camine en mí, quiero que este hombre camine en mi amado. El versículo 7 dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, los que Dios amó y llamó a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Yeshua. Todos los que están en Roma son amados. A todos los que están en Roma, amados de Dios. Básicamente es lo que les está diciendo a ustedes que están en Roma. Amados de Dios. Llamados santos. Ahora, nuevamente, si yo oigo el Evangelio, el llamado de Dios, y soy santo, es porque lo he atendido. Y aquí es donde precisamente está conectando lo que decíamos la semana pasada, el Shema de Israel. ¿Por qué Shema? Porque Shema es oír, escuchar y hacer. Es un verbo que no existe en nuestro idioma. Escuchar, no oír, no quiere decir Shema. Shema es oír, hacer. Es como que yo dijera el verbo oír, hacer. Eso no existe en español. Oír, hacer, escuchar, hacer. No oír, sino porque yo oigo pajaritos y oigo música. Cuando yo escucho es porque estoy enfocado en lo que estoy oyendo. Hay una multitud de gente, todos están hablando, pero de todos los que están hablando, hay uno que también está hablando al que estoy escuchando. Estoy oyendo el ruido alrededor, pero escucho a uno. Escucho, hago. Escucho, hago. Ustedes han oído el verbo escucho, hago. Escucho y hago. O escucho, hacer. No lo han oído. Porque no existe. Ese es Shema. Porque han escuchado. Y ese es lo lindo del hebreo, que en nuestro caso no podemos traducirlo, pero lo estoy explicando. Los llamados santos. Los llamados santos no es porque ellos tienen amor por Dios, sino el amor de Dios es por ellos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos escogió, no nosotros a Él. Ahora, Él nos escogió para caminar en su evangelio, no para hacer una religión, no para ser miembro de un grupo, porque estoy escuchando y haciendo al mismo tiempo. Eso es lo que transforma, esa es la obediencia
de la fe. Y esa es parte, obedecer, escuchar, hacer, escuchar, obedecer. Shema Israel. Adonai Elohim, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hacia eso es donde nos está llevando el Evangelio, que es lo que los estaba explicando la semana pasada. Muy bien, la palabra santo. Llamados a ser santos. Santos es estar separado, ya lo dijimos. No, yo leí un librito. Llamados a ser santos. Ha sido esta parte santo, ha sido usado de una forma inadecuada. O sea, nosotros no usamos esa palabra en la forma común de la época. Se refiere principalmente a la voluntad de Dios, en la cual Él reclama, Dios reclama lealtad absoluta de su pueblo para caminar en santidad. Y eso implica tener relación directa con el santo. Ahora, si yo tengo relación directa con el santo de Israel, seguramente tengo relación directa con las escrituras, seguramente tengo relación directa con sus pactos, seguramente tengo relación directa con sus promesas, seguramente tengo relación directa con su herencia, seguramente tengo relación directa con el que me llamó, porque Él me escogió y Él me amó a mí antes que yo lo amara a Él. De la forma en que se le presentó a Pablo. Pablo fue encontrado. Y Pablo se dejó encontrar. No se cerró. Abrió su corazón y se dejó encontrar. Y empezó a caminar en la santidad. Como dice Juan 17:17, que nos santifiquemos, nos apartemos en la verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Recordemos, palabra es el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. ¿No? Y por supuesto que no estoy degradando el Nuevo Testamento. Simplemente lo estoy colocando en el lugar que le corresponde. Viene esas escrituras tan especiales de las que estoy leyendo yo ahorita. En este momento estamos leyendo esas, Romanos, pero no existían en esa época en la que se está dando. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir. Eso quiere decir que si yo conozco a Dios, seguramente conozco su palabra. Y al conocer su palabra, yo comienzo a cambiar. Ese es el santo. Bueno, en primer lugar, doy gracias a Dios, a mi Dios, por medio de Yeshua HaMashiach, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo aquí está comunicando ese profundo amor y afecto que él tenía por ellos, porque había escuchado que en esa sinagoga romana, a la que él no conocía y nunca había ido, y no tenía una visión, había más gentiles que romanos, que judíos. Había más gentiles que judíos en esa sinagoga. Entonces, él está haciendo esta carta. Y él tiene afecto y quiere ir ahí porque él quiere llegar a enseñarles. Él es la persona ideal. ¿Por qué? Porque entiende la mente judía. Nació y vivió en un pueblo gentil, fuera de Israel.
Él tiene toda la habilidad de poder transmitir y separar precisamente las dos cosas, la parte gentil y la parte no gentil. Pablo es la persona indicada y está enseñando a Yeshua para que se acerquen al Padre, porque Él es nuestro sumo sacerdote por el que entramos a su presencia. Entonces, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Yeshua por vosotros, porque por todo el mundo, por todos nuestros lugares, se conoce de vuestra fe. En el versículo 9 dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención por vosotros siempre en mis oraciones. Aquí Él está diciendo, yo sé de ustedes y ustedes son una prioridad mía y estoy orando por ustedes sin cesar. Yo no puedo pensar en una persona más madura que Pablo, una persona con el mejor entendimiento que puede edificar a estas personas que están en esta sinagoga en Roma. Él está orando, él reconoce que tiene que orar por ellos, que tiene que pedir a Dios por ellos. Y él le pide a Dios que lo deje ir para poder confirmarlos, para eventualmente recibir fruto de ellos, porque Dios no le ha permitido ir todavía. Entonces, su ministerio es claro, incluye a los gentiles, a los griegos, a los bárbaros, a los sabios, a los ignorantes, a los cultos, a los no cultos, a los judíos creyentes y a los judíos no creyentes. Es un abanico de gente que hay alrededor de esta sinagoga. Entonces Él se mantiene orando por ellos. Con frecuencia dice, hago mención, oro por ustedes. Y esto es, Él reconoce el poder de la oración, la conexión que hay con el Padre para poder mantener una conexión y una relación espiritual con ellos, orando por ellos. Entre paréntesis, últimamente yo he tenido la carga de estar orando por la gente de China, por la gente de Wuhan, de Chengdu, de Shenzhen, de Shanghái, de Pekín, Beijing, por la gente en China. O sea, por alguna razón el Señor ha puesto una conexión. Simplemente lo digo porque estoy orando por ellos. Y Pablo tenía, yo sí he estado en China, no he estado en Beijing, he estado en unas ciudades de China, pero puedo percibir lo que está pasando ahí. Y está orando por ellos, particularmente por los elegidos de Dios, los amados de Dios. Muy bien, Pablo aquí dice, a quien sirvo en mi espíritu. La oración de Pablo por los romanos es una parte integral de su servicio a Dios. Él está mencionando que ellos están siempre en sus oraciones y que parte de servirle a Dios es orar por ellos. Servir quiere decir, viene de la palabra boda, que significa, esto es en el hebreo, que se utiliza en el servicio que los sacerdotes dan en el templo. Esa es la forma en que Pablo está haciendo una especie de sacerdote, implorando a Dios por ellos en sus oraciones.
Muy bien, voy a acelerar un poquito porque se me está acabando el tiempo. La oración es el lado interno de su servicio. Voy a decirlo de nuevo. La oración es el lado interno del servicio que Pablo tiene con Dios, que el siervo de Pablo es con Dios. Él es un siervo porque se mantiene orando. La parte externa es la parte que él expresa, es la parte que él hace, pero la parte interna es la que él se mantiene y está ejercitando su sacerdocio, su santidad delante de Dios, delante de Dios. Él está cumpliendo eso y él está orando sin cesar. Aquí me voy a ir adelantando un poquito. Y dice el versículo 10, implorando que ahora al fin por voluntad de Dios logre ir a ellos. Él está esperando en la soberanía de Dios poder ir en el tiempo preciso a Roma. Voy a acelerar un poquito porque el tiempo me está persiguiendo. Y aquí dice que él anhela, él está anhelando a verlos. No los conoce, él anhela verlos. Anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y ese es uno de los propósitos principales de ir allá, poder impartir algún don espiritual. Y esa es la forma de medir a los creyentes en Roma, cuando les está comunicando algo espiritual. ¿Por qué? Porque también él desea recibir de ellos también. Para cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Porque él también quiere recibir del don espiritual que ellos están recibiendo. El llamado a los gentiles es a la obediencia. La obediencia que los gentiles tienen al Evangelio, a la palabra de Dios, es la evidencia del don espiritual que ya está establecido en ellos. Y eso es lo que él quiere ir a recibir también, porque si ellos están ahí dando de la transformación de que ellos están recibiendo al recibir el Evangelio en sus vidas, lo que están dando es vida. Pablo necesita eso, de la misma forma en que él está dando la vida que él está expresando. Y ese es el compromiso que él tiene con la sinagoga en Roma. Y estoy usando la palabra sinagoga como congregación, como iglesia, ¿verdad? Porque ellos están caminando en la obediencia de la fe. Y aquí quiero leer una escritura que está en Gálatas, que dice, está en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice, así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, esa obediencia de fe, estos son hijos de Abraham. Ok, tú eres gentil, estás recibiendo la fe, entonces también serás contado como hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe de Israel, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Abraham creyó a Dios y comenzó a caminar en las obras que Dios le reveló. Todo el que hace eso es parte de las bendiciones
que están recibiendo de Abraham. El versículo 13 dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también de entre vosotros, así como entre los demás gentiles. ¿Qué fruto piensa Pablo obtener? Esta es la segunda vez que encontramos el término gentil. Él se refiere tanto a la forma de cómo los gentiles están entregando a la fe, y cómo esa fe, cómo el evangelio que ha entrado en ellos está prosperándolos, y ese es el fruto que él quiere recibir de ellos. Este término gentil se usa en tres formas en el Nuevo Testamento. Uno son las naciones, sin referencia a ninguna nación en particular. Dos, se refiere como un judío entra en contraste con ellos. Y tres, se refiere a paganos y a paganismo. O sea, un gentil es como decir no es judío, ¿verdad? No judío significa más frecuente etnos. En las escrituras apostólicas, etnos son no judíos. Pero puede ser cualquier otro tipo de persona, dependiendo del contexto. El 14 dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para los sabios como los ignorantes. Aquí los griegos también tenían su forma de calificar a las personas. Había griegos y había bárbaros. Es como había en la mentalidad judía, había judíos y había gentiles. En la griega, griegos y bárbaros. En la romana eran ciudadanos y extranjeros. Y esos eran los contrastes, ¿verdad? El griego era lleno de cultura y educación, el bárbaro carecía de todo eso. Pero Pablo está yendo y está alcanzándolos a todos, no solo a un grupo en específico. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y este era el tipo de personas que había en esa congregación. O sea, había gente judía, había judía que creía en el Mesías, había judía que no creía en el Mesías, y estaban los extranjeros que habían conocido de Mesías y querían saber más, y el único lugar que podían llegar ellos a conocer de él era en la sinagoga de Roma. Y por eso es que está haciendo esta carta. Seguimos adelante. El 1.16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la respuesta natural. ¿Por qué se habría de avergonzar a alguien del evangelio? Porque todo el mundo se opone a eso. O sea, el evangelio, las noticias, las buenas nuevas, la fe de Israel, todos se oponen a ello. Entonces, Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio
es lo que Él quiere transmitir, el Evangelio. El Evangelio, todo el mundo se opone a Él, y el Evangelio no viene en poder y majestad al mundo. O sea, no es algo que el mundo diga, Él recibió el Evangelio. No es como que le va a dar un estatus que va a generar algo que el mundo va a reconocer en ellos. Es todo lo contrario. El Evangelio le va a dar un estatus que va a denigrarlo en el estándar del mundo. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque soy siervo. Y eso en cierta medida está pasando, pasa en nuestro medio. El griego exalta la fuerza, el intelecto, la sabiduría, y es admirado por eso, por el dinero, por la escala social que ha alcanzado. Y eso es algo que en el Evangelio no se da de esa forma necesariamente, y por eso ante el mundo es algo que no es bien visto. Más bien el Evangelio llama al pecador a admitir su debilidad y su incapacidad. Más bien eso es lo que hace. En Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como alguien a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente a la muerte, y muerte en la cruz. Es una locura. Para el mundo, el Evangelio es una verdadera locura. Muy bien, voy a acelerar porque ya el tiempo ya se me está acabando, o ya se me acabó. Ya estoy casi por acabarlo. Muy bien. El poder de la palabra de Dios, cuando yo recibo el Evangelio, produce resultados. Y eso es lo que realmente va a hacer convencer a las personas, para aquel que crea. Y el Evangelio, por eso dice la Escritura, que fue dado al judío primeramente y después al griego. Y ha sido prometido a los judíos en las Escrituras. Vamos a leer una escritura más en Gálatas 3, versículos 6 al 12. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son bendecidos, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y voy a leer dos más, uno en el versículo 21, que dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua el Mesías fuese dada a conocer a los creyentes, a los que creen. Ese es el plan, y ese es precisamente el plan que se está abriendo, al cual Pablo está siendo encomendado a que lo lleve a los gentiles para que se llegue a dar eso, para que ellos sepan que ellos pueden encontrar las riquezas, los pactos, las promesas en el Evangelio que fue dado a Israel primero. El versículo 28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto es increíble a medida que nosotros vamos leyendo, e incluso aquí vamos en Romanos, vamos a encontrar una referencia en la que Pablo está introduciendo a todos los gentiles, a todas las promesas, a todo el Evangelio, a todos los pactos y a la ciudadanía de Israel a través de la fe que es por Abraham. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando suceda eso, todo Israel va a ser salvo. Y ese es el Evangelio. Es un Evangelio para alcanzar a los gentiles. Ya alcanzó a los judíos, fue predicado a los judíos, ahora el tiempo de los gentiles. Muy bien. Tengo que acelerar. Porque en el Evangelio, en esas buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa es la parte a la que no hemos, o lo voy a decir de otra forma, pocos han alcanzado, porque cuando han escuchado el Evangelio, lo que es conocer a Dios, cambiar su corazón y empezar a caminar en la fe para vivir en la fe. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por fe vivirá. La justicia de Dios es la actividad de Dios por la cual Él nos declara, Él, siendo nosotros pecadores, nos declara justos. Es una justicia increíble. Él nos justifica porque Él se dio a sí mismo por nosotros. No porque nosotros seamos justificables, porque no somos justificables. Pero nos regaló, nos dio a través de la obediencia y el caminar en la santidad, el Evangelio, las buenas nuevas, que le dio a Israel
y nos ha alcanzado también a nosotros los gentiles. Es el sacrificio de Yeshua, que Él murió por nosotros y nos dio entrada a todos los regalos, las promesas, los pactos que el Evangelio previamente había ya establecido. El Evangelio desacredita cualquier noción de alcanzar la justicia por nuestros propios esfuerzos, porque es por fe y para fe. No voy a hacer nada por alcanzarlo, simplemente yo lo sé, porque he sido escogido y Él me ha alcanzado y me ha dado ese don, el don de la fe, para recibir el don de la gracia de que he sido alcanzado. Porque por eso en Habacuc dice, el justo por fe vivirá. Y aquí es donde está la palabra fe, que es el único lugar que es traducido emuná, donde se puede interpretar como que si yo tengo la fe en esa base, es mi emuná, yo estoy viviendo en esa base de fe y estoy siendo fiel, estoy caminando en fidelidad a las Escrituras porque creo en ellas. Tengo esa firmeza, esa fidelidad, esa constancia que solo puedo adquirir por fe. Y la fe es la verdadera fe salvadora, es evidente por mis acciones. Y mis acciones son en las que yo estoy caminando. Como decía, son las obras que Él previamente preparó, Él preparó de antemano para que yo camine en ellas. Yo no estoy caminando en ellas para ser salvo, estoy caminando en ellas porque soy separado, porque soy santo y estoy siendo fiel a Él. Entonces, el justo va a caminar por fe. Y mi fe es la que me va a dar constancia de dónde estoy yo. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo en el saludo. Es muy fuerte, es muy amplio, es muy profundo, no es nada ligero. Todo lo que Él vino a hacer, todo lo que Él nos está enseñando es verdaderamente tremendo. Y hasta aquí llegamos hoy con los primeros 17 versículos. Esta es la introducción, el saludo de Pablo, que realmente es una gran sacudida la que nos da, pero sí Él amplía y revela a quién se lo está escribiendo y el rango de personas que hay alrededor de esta congregación en Roma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video.